Con Milei, Facundo, primera mirada, dale. Y Milei está complicado, tiene poco tiempo para terminar de enderezar la crisis financiera, el temblor que se vivió en los mercados, y al mismo tiempo tiene el desafío de, primero, ordenar la interna, ordenar el grupo político que lo acompaña y después encarar una campaña que, después de los resultados de Buenos Aires, luce difícil, adversa, pero tiene la decisión de ponerse al hombro de la campaña, recorrer las provincias y tratar de apoyar a todos sus candidatos. ¿Qué le pasa a Milei, Lilia? ¿Acusó recibo de la derrota y de lo que estuvo pasando hasta el viernes pasado con los dólares? ¿Adjudica todo al riesgo Cuca o entiende que hubo equivocaciones, peleas internas, tonos que una parte del electorado no le gusta y que generó cierta apatía? ¿Lo reconoce eso? Luis, lo que te puedo decir, no te voy a decir lo que... A ver, juzguemos a la gente por sus actos, no solo por sus palabras. Javier Milei es la misma persona que ganó en 2023 y que está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer, absolutamente todo. Estaba previsto que cayera su imagen porque siempre en gestión eso pasa, es normal, pero Javier no gobierna para las encuestas. Él hace lo que tiene que hacer. Y en este momento no hay una crisis generada porque perdimos las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que también era una posibilidad, hay muchos imprevistos. Y está bien que la gente quizás no nos quiso votar, gente que nos votó antes no pensó que era importante. Y también es cierto que hay personas a las que no les gustan los modos de Javier y sigue sin entender quizás el plan económico. Y tenemos la posibilidad de convencerlos de que cambien de idea. Y yo creo que los argentinos no comen vidrio y no se van a dejar endulzar el oído por políticos que ya demostraron que no pueden traer soluciones, que hace 100, 70, 30, lo que vos elijas, años que están haciendo las cosas mal. Esta es la primera vez que se hace esto en Argentina. Bueno, se había hecho con anterioridad y justamente la izquierda internacional lo destruyó. Después el peronismo lo terminó enterrando. Pero yo creo que Milei no va a dejar de ser Milei. Nosotros grandes peleas internas, la verdad, creo que nuestras diferencias no son peores que las que tiene el kirchnerismo, que tiene que debatirse. Yo no sé si Kicillof se animó a decir si él indultaría a Cristina o no. Es una pregunta que yo le hago en Twitter seguido a ver si responde, porque habla con palabras muy tiernas diciendo que es una perseguida política, que está rehén, todo lo que quieras, pero se la juega y dice, yo la indultaría, y no, porque tiene miedo de perder una parte del electorado que es el que votó a Alberto Fernández. Entonces yo le pregunto, pero definite, hombre, porque es muy importante para los argentinos saber qué línea vas a seguir. Si vas a ser un niño educadito y bueno... moderado que igual, por más moderado que sea Kicillof, sus ideas económicas son tan perversas que no hay escapatoria del robo y la miseria, porque lo que es la provincia de Buenos Aires, lo que es Formosa, es lo que va a hacer todo el país en el caso de que una persona así gane. Eso lo sabemos. Creo que los argentinos lo saben. Yo creo que lo saben. María Eugenia Talarico, ¿tiene tiempo, lugar, oportunidad, Milei, de corregir lo que haya que corregir para mejorar la situación y evitar que vuelva el kirchnerismo, que como muchos fantasean? Yo creo que sí. Y también creo que, así como para mí fue un error nacionalizar la campaña de la provincia de Buenos Aires porque ese resultado se le volvió en contra, me parece que también es un error decir que solamente es Libertador Kirchnerismo la campaña nacional, porque primero hay un montón de gobernadores que probablemente ganen las elecciones, que no veamos todo pintado de violeta y no por eso las fuerzas que van al Congreso van a ser fuerzas destituyentes, sino que son fuerzas que van a apoyar el rumbo de transformación económica de la Argentina y todas las reformas que hay que hacer. Dentro de eso me incluyo, o sea, López Murphy en la capital y nosotros... Reconozcamos que dentro del kirchnerismo ya ni siquiera disimulan que quieren que se vayan mañana. El kirchnerismo es, para mí el pasado, es esa señora en el balcón que la verdad que creo que además están organizando algo para el 17 de octubre, no debería estar en el balcón, hay que ordenar el inmediato traslado de Cristina Fernández de Kirchner a una prisión, porque el delito fue muy grave y todavía tiene muchas cuentas pendientes. Se valentonaron, comparto que Kicillof está mostrando una faceta que no es, porque la verdad que es un desastre si fuera Kicillof, ninguna opción para la Argentina. Es más, quizás es un buen competidor para el 27, porque para mí es derrotable fácilmente Kicillof, pero yo creo que llevar un poco de calma. La verdad que me parece que si no, nos ponemos, que no le hace bien al gobierno
porque no sabemos el resultado de las elecciones, decir que es todo violeta o es el abismo, porque hay fuerzas republicanas que de hecho represento potencia a la provincia de Buenos Aires, que vamos a ir a apoyar lo que tengamos que apoyar y poner el freno a lo que no, pero somos coayudantes y antikirchneristas de paladar negro, ¿no? Por otra parte, hay quienes piensan en el gobierno que algunos que se definen como republicanos y que en una primera etapa apoyaron al gobierno, después fueron apoyando todas las leyes como furgón de cola del kirchnerismo. Estoy pensando en Pichetto, en Margarita Stolbizer. Bueno, ahora un voto en contra en el tema universidades de Silvia Los Penato. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Que es política y que lo está mirando la gente con detalle. Primero, claramente Milei tiene claro que tiene dos oposiciones. La oposición no es más el kirchnerismo solamente, y por eso lo que dice del gringo Schiaretti en Córdoba, él se da cuenta que esas dos provincias, Córdoba y Santa Fe, con dos gobernadores, uno radical, otro peronista, le van a hacer un favor en la elección de octubre porque le van a quitar muchos votos al kirchnerismo. Yo te digo, yo acabo de ver la encuesta de Córdoba, está parejo Schiaretti con La Libertad Avanza. ¿Ah, sí? ¿No está arriba Schiaretti? Yo vi no, una la que yo tengo está parejo. Falta mucho todavía, sí, ¿no? En todo caso, recién empieza a caminar Milei, que tiene altísima imagen en Córdoba. Es el dirigente argentino con más imagen en Córdoba. Pero en todo caso, te digo, es muy importante tener en cuenta que ahí el kirchnerismo está con 4,5%. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no hay una oposición única a Milei, no es el kirchnerismo. Está Talarico, está... Yo no soy oposición al Bueno, gobierno. no importa, yo digamos... soy crítica en cuestiones institucionales. Ok, pero digo, electoralmente la gente que no está de acuerdo con el gobierno tiene muchas alternativas. Al kirchnerismo, que no es menor. Yo no digo que me confunda. No estoy discutiendo tu posición respecto al kirchnerismo. Digo que no es el kirchnerismo el único adversario de Milei. Milei sabe que Randazzo es un adversario, que hay sectores nacionalistas que también son adversarios y que están dentro del peronismo. ¿Y tu lectura es que le quita votos al peronismo? Y si nadie le va a quitar votos a Milei del electorado que no va a votarlo a su candidato en la provincia de Buenos Aires. Per se va a llevar todos los votos que Milei representa. Igual, cuando vos decís que Milei bajó su nivel de intención de voto, bajó yo no digo, pero es cierto, sí. Pero que estamos en el 40%. Sí. Ok. El 10 puntos está abajo de lo que estaba pero el hace 60 está dividido en 2 o 3 en todos los distritos. Entiendo. En provincia de Santa Fe hay tercios, porque ahí va la vicegobernadora como candidata de los gobernadores provinciales. Sí. En el sur, vos también tenés ahí divisiones en partidos provinciales. Yo hice un análisis de la elección, que ya te la traeré más cerca de la elección, y te voy a demostrar en ese análisis que, por ejemplo, Milei va a aumentar 11 senadores en el Senado de la Nación, va a 17, que con sus aliados va a tener la pared de defensa que hoy no le permite hacer las cosas que quiere hacer. En diciembre la Libertad Avanza va a estar mucho mejor que ahora. No va a tener mayoría absoluta, va a tener que seguir peleando. Ahora, yo digo particularmente lo que creo. Hay una serie de errores que cometió el gobierno. Yo tengo el privilegio, ¿no?, de poder conversar con el presidente y decírselo respetuosamente, que son opiniones mías, ¿no? Yo sé que bueno, una serie de errores que cometió el gobierno pero es que yo comprendo que en época electoral el peronismo se pone muy agresivo y tiene muchos recursos. O sea, los audios españolos que existieron, sea verdad o no, le entraron fuertemente a Milei. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que quieran que se vaya antes de octubre? No, por supuesto. No, porque yo te digo esto, mi estimado, cuando un partido político como es el kirchnerismo quiere que el presidente se vaya antes de octubre es porque sabe que pierden. Porque si ganan le quieren ganar, no quieren echarlo antes de octubre. Entonces, pongamos blanco sobre negro, porque no es uno que dice que se tiene que ir antes de octubre. Senadora por Tucumán, presidente del bloque senadores. Mayans, Cristina. ¿Qué te parece? Cuando Cristina dice se viene un default, ¿está ayudando a la Argentina? No. Porque eso no es criticar solo a Milei. Eso es llamar a que haya un desastre económico en la Argentina. Entonces, y además no tiene autoridad moral porque gobernó durante 8 años. El debate tiene que ser de ideas. Ahora, hablando de default, Federico, contame qué está pasando. ¿Por qué se gastaron, Federico Domínguez, por qué se gastaron 1.100 millones de dólares solamente la semana pasada, en 3 días?
Y si sigue, la pregunta es, si sigue este ritmo, ¿nos quedamos sin reserva? Si nos quedamos sin reserva, ¿esto vuela por los aires o es incorrecta la pregunta que estoy haciendo? Primero hay que ponerlo en su contexto. El gobierno, desde que asumió, compró 26.000 millones de dólares, intervino en el mercado desde que asumió por más o menos unos 4.000, o sea que hubo 22.000 millones de dólares de compras netas de reservas. O sea, ese es el contexto general. La semana pasada se intervino por 1.100 millones de dólares, pero acá lo importante es que la base monetaria, la cantidad de pesos, es solo 25.000 millones de dólares, menos de 5 puntos de PBI. Y la capacidad de fuego que tiene el Banco Central es de 20.000 millones de dólares. ¿Estás seguro de 20.000 millones de dólares? ¿No es de 6.000 millones de dólares, como dicen algunos? No, porque vos tenés el swap con China, tenés una serie de cuestiones que te dan ese poder de fuego, los cuales no va a ser necesario usar, porque la economía no puede funcionar sin pesos. Y al mismo tiempo te digo otra cosa, Luis, me parece acá muy importante el papel internacional que juega Argentina. Argentina va a tener apoyo de Estados Unidos. ¿Estás seguro, no? Porque yo, la verdad, yo quiero ser sincero, hablé con el presidente, me dijo que él estaba seguro que iba a suceder, pero que no quería ser imprudente ni hacer anuncios que pudieran incomodar a otras partes, como por ejemplo obviamente el Tesoro, como por ejemplo el gobierno de los Estados Unidos, que creo que está trabajando en eso. O como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. No, obviamente el gobierno no puede hablar sobre el tema en medio de una negociación, no puede confirmar. Pero nosotros veamos un poco. Argentina es el único país grande de Latinoamérica que está plenamente alineado con Occidente y con Estados Unidos. Es un productor de alimentos, hidrocarburos y minerales estratégicos en medio de un mundo con fuertes tensiones geopolíticas y además tiene el control de la hidrovía del Paraná y del Canal de Magallanes. O sea, es un país clave en términos internacionales. Entonces, por algunos miles de millones de dólares, no van a dejar que Argentina esté en riesgo y que el plan económico esté en riesgo. ¿Vos qué información tenés sobre lo que van a hablar en los Estados Unidos, en Nueva York, Facundo? Van a hablar sobre la posibilidad de un acuerdo. Lo que está trascendiendo es que ese acuerdo puede tener distintos formatos. Sí. Lo que hay es una negociación para un salvataje, para que Argentina tenga la plata disponible para poder hacer frente a los vencimientos, pero que también va a depender pura y exclusivamente de la voluntad personal del presidente Donald Trump. ¿De cuánto se habla? ¿De cuánto? De entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, pero en el gobierno lo que decían es tratar de no hablar de cifras, tratar de no tirar al revoleo el número, porque no hay cifras. Digamos, no ayuda y no viene al caso. Okay, yo te puedo decir exactamente lo que va a hacer Trump. Se está agrandando el problema. Exactamente lo que va a hacer Trump. Vamos de uno. Digo, porque no se desvirtúe esto. El presidente de los Estados Unidos va a apoyar fuertemente a Javier Milei y ha dado instrucciones de que se apoye a la Argentina claramente porque es la distinción, como dije antes, entre Lula, Petro y toda esa banda de tipos que están vinculados a Irán, enemigos de Estados Unidos. A Milei lo van a apoyar. Al hablar de números es irresponsable, porque habla de números solamente la gente que no entiende cómo funciona el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano no es como algunos dicen, inclusive dentro de la Cancillería Argentina, que es. El gobierno norteamericano es una estructura sólida que está en pleno apoyo de Milei y lo va a estructurar en la forma que mejor sea dentro de las normas norteamericanas. Hay cosas que no se pueden hacer. Pero ahora sí es importante saber, ¿qué capacidad de maniobra tiene Caputo el Banco Central? O sea, ¿puede intervenir en el mercado sin límites o tiene límites? Hay documentos anexos internos del fondo que te dicen, vos podés intervenir hasta acá y podés utilizar estos dólares. ¿Cómo es el asunto, Federico? No, acá hay un tema importante, que es eso. Las fuentes de emisión están cerradas, la base monetaria es de menos de 5 puntos del PBI. La economía no puede funcionar sin pesos. Por lo tanto, yo no veo riesgo por el tema del tipo de cambio. Y por el tema de la deuda, yo creo que se está amplificando el problema. ¿Necesitas un apoyo internacional? Sí. Pero los vencimientos de este año son, digamos, entre lo que entra de organismos multilaterales y lo que se paga son positivos en 1.000 millones de dólares. Y el año que viene, los vencimientos netos, considerando rollover con multilaterales, son de 12.000 millones de dólares. Es un número que, aún con un acceso parcial al mercado, entre compras de divisas del Tesoro, privatizaciones y reservas que tenés al Banco Central, se puede afrontar bien. El problema viene en el 27, pero yo creo que hay mucho miedo del mercado, pero es más que nada por una cuestión política y porque del otro lado tenés una oposición irresponsable que muchas veces habla de responsabilidad fiscal, pero después te vota un montón de aumentos de gastos sin una contrapartida en aumento de impuestos. Ayer habló Caputo más o menos en este sentido. ¿Cómo?
El jueves, ¿no? Ayer, ¿cuándo estuvo en Carajón? Jueves. El jueves. Y dijo, vamos a utilizar hasta el último dólar, vamos a dentro de la banda alta, ¿no? Mirá. Programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Yo supongo, María Eugenia, que vos, todo lo que sea disciplina fiscal y equilibrio fiscal, aun cuando lo defiende el gobierno, en que en muchas cosas no está de acuerdo, esto lo apoyás. No hay duda que apoyo y no hubiera sido de los que estuvieron gritando ni festejando nada en el Congreso, porque tenemos a la ciudadanía en un estado de mucho nerviosismo, con muchas necesidades y tenemos que enderezar el barco, entonces yo no hubiera estado a los gritos ni festejando nada. Eso es el peronismo, el kirchnerismo y algunos aliados. Por supuesto que vamos a estar para apoyar lo que está bien y frenar lo que daña y ser los puentes de diálogos que necesitamos para generar los consensos que necesita el gobierno para tener gobernabilidad. Y en eso también tengo que decir que el armado de Lule Menem y del señor Pareja a la provincia de Buenos Aires no le da ninguna garantía al gobierno de que después no salten del barco como le están saltando los bloques. Entonces, sinceramente creo que estamos frente a una elección decisiva, pero hay que bajar el nerviosismo, saber que vamos a componer el Congreso y que espero obviamente que las fuerzas opositoras al kirchnerismo ganemos la mayor cantidad de bancas. ¿Lilia? Mira, la verdad es que las personas que nos han traicionado y se han dado vuelta generalmente no son las que vienen de la política, hablando de Marcela Pagano, todos empleados de Barrio Nuevo, ¿no? Entonces, es imposible saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que uno sabe qué es lo que hace un legislador una vez que le toca votar. Se ve así. En mi corta experiencia como legisladora, 1 año y 8 meses, mucha gente que dijo vamos a apoyar esto, vamos por esto, después termina abrazado con Victoria Donda apoyando la ley del aborto y la siguen poniendo como cabeza de lista, ¿no? Hablo de los penatos. Cosas que no entiendo, sinceramente. En cuanto una cosa después, sí, rápidamente, dale. No, solamente decir que está claro que Cunio va a votar contra el gobierno y que Esper va a votar a favor del gobierno. Después hay un montón de variables, pero claramente la gente lo que va a elegir el 26 de octubre es el proyecto de Milei o lo que se oponen a ese proyecto. Bueno, y en este sentido yo quiero decir algo que me parece muy, muy importante. Me pareció muy interesante lo que hizo Fernando Iglesias esta semana y yo por eso lo destaqué al final de mi comentario editorial, porque dijo algo así como, cuando el peronismo gobierna genera más pobreza, pero hay menos protesta social. No protestan por nada, no dicen nada, no se quejan de nada. Cuando están fuera del gobierno, te tiran piedras todo el tiempo. Pero agrego otra cosa, además mienten y además gestionan peor que el gobierno nacional. Ponele que la gestión en discapacidad, la de Spagnuolo, haya sido desastrosa. Bueno, la gestión en salud y con eje en discapacidad en la provincia de Buenos Aires es peor. Y ahora Agustina Girón les va a demostrar el nivel de mentira de Kicillof, sus ministros de salud y toda el área de salud, porque se maneja mucho peor y de manera mucho más cruel en sus propios términos que lo que la acusan